Hola, yo soy Camila González y esto es De lo que no se habla. Hoy estaremos hablando de la identidad, que es un tema muy importante. Yo creo que es uno de los temas que más importancia tienen en la vida del ser humano, y creo que la crisis de identidad, la falta de identidad es uno de los mayores problemas que enfrenta hoy el ser humano, que enfrenta la iglesia, que enfrentamos nosotros como cristianos, como creyentes. Y vemos que Dios dice en su palabra que nos creó a su imagen y semejanza. Y podemos ver esta creación perfecta hecha por Dios. Dice también en su palabra que somos hechura suya, y esta palabra hechura viene de poema, que habla de que nosotros somos básicamente una obra de arte hecha por Dios. También dice su palabra que fuimos creados para buenas obras, pero muchas veces nos es difícil como llegar a este entendimiento o poder decir como, bueno, realmente lo vivo, realmente lo siento así. Vemos que la crisis de identidad es algo que se ve hoy en día, y que de hecho todo el mundo está hablando de esto, como de quién soy yo, de encontrarme a mí mismo y todas estas cuestiones. Pero vemos que todo inicia en la creación del hombre. Vemos que Dios hace al hombre perfecto, vemos que Adán tiene esta relación perfecta con Dios, vemos que Adán tiene esta dependencia de Dios. Y que está bien, que está en el estado en el que debería estar, en esta conexión perfecta con Dios. Pero le es presentada la posibilidad de ser como Dios, le es presentada la posibilidad de una autonomía moral, de elegir lo que está bien y está mal fuera de Dios. Y vemos cómo entra en ese momento esta fractura en la identidad del hombre a través de la tentación de Satanás y a través del pecado del hombre. Vemos cómo la caída del hombre trae esta fractura en la identidad del hombre, en esta relación perfecta con Dios, porque sabemos que el pecado nos aparta de Dios, y en el momento en el que el pecado entra en la humanidad del ser humano es alejado de Dios, y esta identidad perfecta se quebranta, porque el ser humano deja de tener esta relación con su creador y empieza a buscar su identidad en otras cosas. Vemos que la identidad se fractura en el momento en que Adán deja de tener esta dependencia de Dios y empieza a buscar otras cosas fuera de Dios. Pero vemos que Dios tiene un plan de redención, que el plan de redención no solo está ligado a la salvación, está ligado también a que el ser humano vuelva a Él y a que esta identidad del ser humano sea restaurada en Él. Vemos que Jesús es la respuesta justamente a esta fractura en la identidad, a esta crisis en la identidad del hombre. Vemos que Dios envía a su Hijo como Cordero perfecto para la expiación, que tiene que ver con la santidad de Dios, que tiene que ver con la justicia de Dios. Vemos que antes las personas tenían que hacer sacrificios y rituales para poder recibir esta expiación de sus pecados, para poder estar delante de Dios. Bueno, vemos que el ser humano como tal no podía estar delante de Dios, no podía tener incluso la conversación que podemos tener tú y yo hoy con Dios. En ese momento no era posible, era necesario que hubieran sacerdotes y como un montón de cosas en medio de esto para poder lograrlo, y es precisamente por esto que Jesús viene y es entregado como Cordero perfecto, y ya no es necesario que hayan todos estos sacrificios ni todos estos rituales. Dice que el velo se rompe y tú y yo podemos estar delante de la presencia de Dios. Vemos que Dios literalmente se cansa de los sacrificios animales, y de hecho hay una palabra en la Biblia que dice que Dios no busca sacrificios sino obediencia. Entonces vemos como la búsqueda de Dios por el corazón del ser humano. Para ese entonces, cuando el ser humano estaba haciendo sacrificios, comenzamos a ver esto de... Hay una frase, por lo menos en Colombia, que dice como el que peca, reza y empata. Básicamente el ser humano comienza a hacer esto. Empiezan a portarse mal, empiezan a desobedecer las leyes y empiezan a cubrirlo con sacrificios. Y los sacrificios van aumentando y es como mucha sangre derramada, pero no hay un cambio, no hay una transformación en el corazón del ser humano, no hay un arrepentimiento real. De hecho, yo siempre he dicho que el ser humano se arrepiente más de las consecuencias de su pecado que de su mismo pecado. Entonces vemos cómo Dios provee al Cordero perfecto, y vemos como el acto más grande de amor en la historia de la humanidad, aunque muchas veces afuera no se percibe de esta forma o no se entiende de esta forma. Pero vemos que Dios dice: ahora voy a ser yo quien provea el Cordero para que
ustedes puedan ser salvos, para que ustedes puedan ser redimidos. Pero vemos que con la venida de Jesús no solo somos perdonados por nuestros pecados, sino que hay una restauración en nuestra relación con Dios, y es ahí donde el ser humano puede puede recuperar su relación con Dios y puede recuperar su identidad, esta identidad que fue fragmentada en el inicio de la humanidad, porque podemos tener esta correlación perfecta con Dios, porque podemos estar delante de su presencia, porque podemos entender esta dependencia de Él y podemos entender para qué fuimos creados, volver a esta idea de que fuimos creados para su imagen y para su gloria. Es en ese momento en el que entramos en esta correlación con Dios a través de Jesús. Es en este momento que entendemos el sacrificio de Jesús, que el sacrificio de Jesús fue perfecto, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino para justificarnos y santificarnos, que podemos empezar a caminar conforme al diseño original en el que fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para buenas obras, y muchas veces en la humanidad se queja y culpan a Dios como de todas las cosas horribles que pasan, y en cierto punto pues es como, porque Dios es soberano, pues ¿por qué no tiene el control de las cosas y por qué no hace simplemente que cambien? Sin embargo, y esto es un concepto que llega a ser muy difícil de entender. De hecho, C.S. Lewis habla de eso de alguna forma, lo voy a parafrasear, pero es como: no es posible, no hay posibilidad de amor sin libertad. Y el tema del libre albedrío es un tema que ha sido bastante complejo para la humanidad y ha sido bastante controversial porque no se llega a entender del todo, pero básicamente es el hecho de que si tú no tienes la posibilidad de elegir, no hay una posibilidad de amor, y lo primero que Dios está buscando es el amor. Sabemos que Dios es amor y que nos da a nosotros ese amor y que Él pone ese amor en nosotros, pero entonces entendemos que, y si lo ponemos en nuestra humanidad, si lo intentamos como nivelar en nuestra humanidad para entenderlo, si hablamos de una relación interpersonal, entendemos que no, en nuestra vida no estamos buscando robots. Si estás buscando un robot para que te quiera, para que te ame, no estás buscando amor real, porque quieres que la otra persona tome esa decisión. Y básicamente así se ve un poco nuestra relación con Dios. Dios quiere que seamos nosotros quienes tomemos esa decisión. Él nos da la libertad de tomar la decisión que queramos, de estar fuera de Él. Pero también en su amor nos está llamando, también en su amor está buscándonos, y también en su amor pone consecuencias ante la idea de estar fuera de Él. Ahora, hay un concepto que también es complicado de entender, y muchas personas que no creen en Dios o que no sienten amor por Dios llegan a debatir esto, y es como el hecho de que está bien, Dios te da la posibilidad de elegir lo que tú quieras, pero igual te condena a una eternidad. En el caso de si no estás con Él, pues vas a estar en el infierno y vas a estar sufriendo. Entonces, como que no hay mucha opción realmente. Se considera como que el libre albedrío no te da una opción real, porque es como o eliges esto y estás bien, o eliges esto y estás mal. Dentro de mi lógica humana, yo creo que la forma más simple de ponerlo, y la Biblia habla de que la vida proviene de Dios, y si tú lo piensas, todas las cosas que el ser humano considera buenas, todo lo que al ser humano le agrada, como lo es la felicidad, la alegría, como lo es el amor, como lo es la paz, todas estas cosas que el ser humano está buscando no se pueden hallar fuera de Dios. Estas cosas no las vas a poder encontrar de Dios. Entonces vemos que la eternidad fuera de Dios es más que un castigo impuesto, como va a ser así, es la consecuencia del ser humano, de estar sin Dios. Una vida sin Dios es la que te va a llevar a estas cosas. Y sí podemos decir como, bueno, sí, pero hay personas que no creen en Dios y tienen estas cosas. Claramente, porque el mundo fue diseñado por Dios, y esta persona fue creada por Dios y tiene estos aspectos de Dios en su vida. Y volvemos al punto de la identidad y del diseño original. Fuimos creados para buenas obras, fuimos creados con todos estos aspectos del carácter de Dios en nosotros, nuestra creatividad, el amor, el gozo,
la compasión, todas estas cosas son cosas que vienen de Dios. De hecho, se habla de algo que es una ley moral intrínseca en nosotros, lo que consideramos que es netamente malo, creamos o no creamos en Dios, son cosas que Dios pone en la humanidad en el momento en que la crea. Si no, simplemente no estarían mal esas cosas para nosotros. El concepto del bien y del mal es creado por Dios y es como un poco complejo de entender tal vez para algunas personas. Pero volvemos al punto del diseño, y es que Dios hizo un diseño perfecto para que el ser humano pudiera estar con Él y depender de Él. Sin embargo, le dio la libertad de elegir esto, de elegir estar con Él y depender de Él, o de tomar sus propias decisiones y estar fuera de Él. Y hoy en día se dice mucho como busca en tu interior, como que búscate a ti mismo a través de ti, básicamente, como que las cosas que hagas y que experimentes y que tu yo verdadero está en tu interior. Y de alguna forma sí, si estamos hablando de personalidad, si estamos hablando de características de nosotros mismos, pero si vamos a la identidad real, no podemos encontrar nuestra identidad en nosotros como seres humanos. Nuestra identidad se halla en Jesús. Si quieres hallar tu identidad, tienes que volver a la cruz y entender este suceso fenomenal que hizo que el ser humano pudiera reconectarse con Dios. Si quieres encontrar tu identidad, la buscas en tu creador, la buscas en el que creó tu diseño. Se dice que la ansiedad, que la depresión son como la enfermedad de moda, podría decirse. Y yo creo que todos hemos estado expuestos a esto. En lo personal, yo he estado expuesta a estas situaciones, a estos momentos en donde he sentido esta ansiedad, en donde he tenido como estos momentos de depresión. Y muchas veces, de hecho, es una lucha en el cristianismo, como el decir, puedo ser cristiano y sufrir estas cosas. Pero vemos que justamente son estas las cosas que Satanás quiere poner en nuestra vida para apartarnos del diseño de Dios. De hecho, Marcos Brunet habla de algo que es el antidiseño, y es como si Dios te creó para algo específico, si Dios te dio un don específico, un llamado específico, Satanás va a intentar interrumpir ese diseño, Satanás va a intentar dañar ese diseño, y él va a intentar atacar directamente a esto. Vemos que el ser humano se enfrenta hoy en día a muchas inseguridades. Todos hemos sido expuestos a estas inseguridades. Y entendemos, en el orden en que entendemos el diseño con el cual Dios nos creó, que Satanás pone estas inseguridades a nosotros justamente para que perdamos ese diseño, para que nos desviemos de ese diseño. Vemos que Satanás es el padre de las mentiras, y lo que va a hacer es va a traer mentiras a tu vida para que justamente no creas en la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es justamente ahí donde vemos el contraste de que Satanás es la mentira y Jesús es la verdad, y nuestra identidad se encuentra una vez entendemos la verdad por la cual fuimos creados. Y Satanás va a traer esa mentira para dañar nuestra identidad, para alejarnos, para desenfocarnos del propósito por el cual Dios nos creó. Vemos que va a traer cosas como la vergüenza, que la palabra de Dios dice que nosotros somos santos, que somos su pueblo escogido. Y Satanás nos va a decir, no, tú eres impuro, tú no vales la pena, tú eres un simple pecador. Sí, somos pecadores, pero hemos sido perdonados y hemos sido justificados y hemos sido llamados a vivir fuera del pecado. Y es justamente lo que Satanás va a traer a nuestra vida para volver a atarnos a esta mentira. Nos va a decir, tú no puedes alcanzar estas cosas, tú no puedes hacer esto, tú no tienes la capacidad, no eres suficientemente bueno. Todas estas cosas que normalmente vienen a la cabeza del ser humano. Pero una vez hemos entendido el diseño de Dios, podemos decir, tomo la decisión de caminar en pos de este diseño, que no es algo tan sencillo humanamente, pero una vez estamos ligados a nuestro creador, podemos caminar conforme a este diseño para el cual Él nos creó. Y vemos que enfrentamos la mentira a través de la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vemos que en el principio estábamos con el Padre, el hombre estaba con el Padre y fue apartado a través del pecado. Y es justamente esa la intención de Dios, de que el hombre regrese a este estado original, que el hombre pueda ir al Padre. Y no podemos ir al Padre si no es por medio de la verdad, si no es por medio de Jesús. Vemos que el ser humano hoy se deja llevar por como esta vida terrenal, y por las apariencias y por los logros terrenales, y por estos objetivos de alcanzar cosas que no están mal, que de hecho Dios
pone estos sueños en nuestro corazón y es Él el que nos ayuda a cumplirlos. Pero debemos entender que nuestra identidad, que quiénes somos, no depende de esto. Nuestra identidad y quiénes somos no depende de estas cosas que logremos terrenalmente. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en aquel que nos creó, en aquel que nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio un propósito, y es el propósito de glorificarnos. Así que debemos preguntarnos si realmente estamos glorificando a Dios, si nuestra vida refleja a nuestro Creador, si nosotros reflejamos a aquel que nos creó, o estamos siendo moldeados conforme a este mundo y estamos reflejando tal vez al padre de las mentiras, que es Satanás, y tal vez estamos reflejando lo terrenal. Hay algo que es muy clave de entender, y es que nosotros fuimos creados para una eternidad, y muchas veces estamos buscando llenar este vacío, esta necesidad de lo eterno a través de cosas terrenales. Vemos muchas personas que durante toda su vida como que siguen esa filosofía, como voy a hacer lo que mi instinto me diga, lo que me haga feliz, lo que quiero, si tengo posibilidades de vivir la mayor cantidad de experiencias, pero vemos que no van a encontrar llenura en estas cosas. Siempre va a haber un vacío que llenar, porque no llenamos lo eterno con lo terrenal. No es posible hacer esto, y debemos preguntarnos hacia qué eternidad nos estamos dirigiendo. Debemos preguntarnos si nuestra identidad está plantada en aquel que nos creó, o nuestra identidad ha sido fracturada por la mentira que gobierna hoy en día el mundo, y estamos viviendo y estamos creyendo esta mentira sobre nosotros, y estamos dirigiéndonos a esta eternidad de mentira que está lejos de Dios, a esta eternidad en donde no hay vida porque está fuera de Dios. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado, y si te gustó puedes suscribirte, puedes activar la campanita de notificaciones para saber cuándo voy a subir un próximo video. Nos vemos en este canal.